Amigos, Estados Unidos acaba de iniciar un proceso de agresiones bastante críticas en el Caribe venezolano. Hay una agresión militar prácticamente en curso. En este momento es un evento histórico para América Latina porque esto no se había dado en bastantes años. Habían hecho intervenciones a través de golpes de Estado y con la CIA, pero una invasión de este tipo solo tenemos récords de Panamá en el 89 y de Granada en el 83. Y obviamente, claro, las historias e intervenciones en el pasado, pero esto marca un hito histórico de cambio en el rumbo de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Es un momento bastante crítico y tenemos que darle un pensamiento y análisis bastante minucioso porque Estados Unidos realmente está demostrando con este acto su debilidad como imperio decadente y pensamos que esto simplemente acelera esa caída que es inevitable. Hay que saber hacer el análisis geopolítico y económico de esta situación, porque hay varios caminos. Lo que se manejaba anteriormente era que Estados Unidos estaba desapareciendo como imperio en un periodo de 100 a 200 años, supuestamente una transición hacia, de la República Romana hacia el Imperio Romano, pero no creamos que será el caso porque obviamente estamos en un mundo mucho más multipolar que en ese entonces. Y estamos ahora, además de eso, en el ascenso de otra potencia hegemónica que es la República Popular de China, que está liderada por el Partido Comunista Chino. Entonces, ese ascenso que es más acelerado de lo que se había esperado en los últimos años, el ascenso de China, eh, obviamente por esa mezcla que se ha hecho del marxismo con la cultura milenaria china, ha dado un resultado impresionante, además de toda la filosofía que se desarrolló en estos últimos años en ese contexto, de esa unión entre la filosofía oriental con una filosofía occidental. Es algo inédito en las formas que está pasando, entonces ha dado muchos resultados y entonces esa tesis de que Estados Unidos va a caer poco a poco, no sabemos si realmente se va a sostener y ahora es una caída bastante agresiva porque las potencias territoriales están en esa fragilidad, ¿no? De o sos el primero o no sos. Y eso es lo que se está viendo ahora, que se está perdiendo esa posición hegemónica eh, frente, a, frente a China debido a su desarrollo tecnológico y económico, sobre todo con el aumento del superávit comercial de China que se ha anunciado ahora como llegado a $1 trillón, y por otro lado el déficit de Estados Unidos en la balanza comercial también equivale a varios billones de dólares, creo que son unos 800 billones de dólares, o sea, también casi $1 trillón de déficit comercial, o sea, lo opuesto a China. La cuenta corriente de Estados Unidos es deficitaria y la cuenta corriente de China es la que tiene un mayor surplus comercial. Entonces, eso nos cuenta que hay una historia aquí de dos tendencias bastante opuestas que ha venido a beneficiar el desarrollo tecnológico de China a niveles impensables y la cultura humana nos dice eso, que o sos el líder o no sos. En la Guerra Fría Estados Unidos tenía bastante ventaja sobre la URSS después de los años 70, pero se vio amenazado por un tiempo también por la Unión Soviética, hasta que después se quedó claro en los 70-80 que ellos podían ganar la guerra tecnológica con la Unión Soviética, más no la guerra moral y ética con el socialismo. La Unión Soviética no tenía que haber desaparecido, pero digamos que hubo ese desenlace y Estados Unidos pudo conquistar las mentes y las almas del resto del mundo y constituirse como un poder hegemónico en los años 80 y sobre todo posteriormente en el 90 y 2000. Pero eso se ha revertido y ahora parece que eso no va a ser muy sustentable y que la democracia liberal y todo el discurso liberal poco tenía para dar más después de esos eventos de la Guerra Fría. Entonces China la que viene con una fuerza hegemónica bastante pronunciada y bastante vigorosa. De hecho, pensamos que Estados Unidos está mintiendo con su dato de casi 30 trillones de dólares de Producto Interno Bruto, comparado a China con sus 20 trillones de dólares
y en Producto Interno Bruto nominal creemos que Estados Unidos puede estar mintiendo en cuanto a esa cifra. Y en todo caso es una cifra basada en deuda y en una economía deficitaria y decadente a nivel tecnológico. Entonces es bastante cuestionable. Si fuese verdad, es cuestionable el empuje que tiene ese dato y, si fue, y lo más seguro es que sea mentira, así como cuando dijeron que fueron a la Luna y ahora vemos que ni siquiera pueden aterrizar en otros planetas. Entonces, va a ser China la que va a ir a aterrizar ahora a la Luna finalmente y lo mismo pueden estar haciendo con ese dato del subproducto interno bruto. De todas formas, el Producto Interno Bruto paritario del consumo real de los países que refleja la economía interna de un país, China sobrepasó a Estados Unidos en el 2014 o 15 y ahí ya a nivel de economía interna China es la potencia primera en este momento. Entonces, la cultura y la política humana dictan que siempre puede haber solo una potencia hegemónica en el mundo. No sirve de nada tener dos si ya no hay una retroalimentación tecnológica suficiente como lo que está pasando ahora. Ya China no va a aprender nada de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que quería expresar en este mensaje. Tengamos mucho cuidado porque las tesis que se asemejan y la decadencia moral y ética que tiene el gobierno de Trump, el cual está basado en superficialidad, en una hegemonía simplemente del mal, sin ninguna gracia para el mundo, exponiendo sus valores primitivos de narcisismo recalcitrante, sin ningún sustento y aporte a la humanidad, ni siquiera, y de hecho una decadencia y retroceso a su propio país, nos lleva a pensar que esto es una etapa seria de cambio histórico. Hemos vencido al imperio americano tan rápido como esta década. Si lo deseásemos, todos los ciudadanos de América Latina son llamados a subir en dignidad y a postrarse en favor de las luchas que los gobiernos socialistas habían emprendido, incluso las personas que estaban en duda. Los gobiernos socialistas y comunistas de América Latina lo que plantean de ahora en adelante es tomar las riendas de los gobiernos con un partido único, el Partido Comunista de cada país, o en una unidad de región geográfica latinoamericana que tiene una similitud cultural y lingüística sorprendente y que se una en un partido único al estilo que ha hecho el Partido Comunista en China y además que convoque a una dictadura proletaria, dejando obviamente al mercado, a las manos del mercado, el destino productivo de los países, constituyendo una estructura productiva con un sector privado vibrante y un sector público también bastante desarrollado en una economía pujante como lo ha hecho la China. Ahora, esto no va a pasar así de fácil, no es un cambio, tiene que haber un proceso revolucionario, no es un cambio de un día para otro. Tiene que haber un proceso revolucionario que reacomode todas las fuerzas productivas y todos los sectores que funcionan dentro del capitalismo actual tienen que ser, ¿no?, reestructurados, porque tiene que salir gente de la región, tiene que salir una purga bastante profunda al interno de nuestras sociedades para que se pueda volver a ejecutar y liberar las fuerzas capitalistas que han sido reprimidas. Los gobiernos de derecha actual, que son simples títeres de la estructura de poder de Donald Trump, que fue el que siempre mandó ahí, ahora vemos, están inhibiendo a las fuerzas capitalistas y las fuerzas socialistas dentro del continente, dentro de la región hispanoamericana. Entonces, son agentes anticapitalistas y nosotros con nuestro proceso revolucionario vamos a ser los que vamos a liberar las fuerzas productivas capitalistas para que le den al pueblo la fuerza para salir de la pobreza en que se encuentra y la humillación civilizatoria en la que se encuentra, que es un proceso que debe pararse. Sobre todo las personas y los guerreros y las personas de dignidad alta deben decidir en este momento si vienen aquí a simplemente ser unos títeres y payasos del sistema o realmente vinieron a aportar algo a la sociedad en la que viven y darle a sus generaciones y a su estirpe una vida mejor y más digna. Muchas gracias y hasta luego, señores. Esto está cambiando cada día y no sabemos lo que va a pasar en 1, 2 días, una semana, un mes, pero Estados Unidos está entrando en guerra con América Latina y va a tener sus consecuencias. Muchas gracias.